Con Joel Horta sobre cómo está el panorama electoral. Hablábamos de los partidos, de las plataformas que lograron sus postulaciones, cómo están estructuradas, cómo ve el panorama para estas elecciones que ya se acercan. Realmente son pocos los días que quedan, ya estamos a mitad del mes de abril, ya se acerca el mes de mayo, y le consultaba ante ese panorama y cuando queda un lapso también para el tema de las modificaciones de postulaciones, ¿existe la posibilidad real de quienes lograron inscribir sus candidaturas por los partidos de oposición logren unirse, logren adherirse a alguna de las candidaturas? Y como decía, que no se vea el panorama que se repitió en 2021, donde, bueno, en algunas gobernaciones se pudo tener una victoria, pero por existir diferentes candidatos no se logró. ¿Hay una posibilidad real? Como la mayoría de los venezolanos, yo aspiro que prive la sensatez, es decir, que haya mucho más seso que víscera en la toma de decisiones finales, y que efectivamente como factor de negociación pueda deponer o declinarse alguna candidatura en algún estado, en algún circuito. Eso se puede lograr aún, se puede hacer, y ojalá lo entendamos, porque más adelante incluso también los reglamentos electorales y la LOPRE lo prevé, solo que hay que entonces escribir una fe de ratas, sigue apareciendo la foto del candidato, eso genera mucha confusión en el elector, y no debemos olvidar que el voto de la oposición venezolana, aunque todos los estudios indican, son más que los del gobierno, es un voto silvestre, es un voto que además está fraccionado en muchos pedazos, mientras que el oficialismo tiene una base electoral comprobada en muchísimos procesos de entre 3 y 3,5 millones de votos que disciplinadamente acuden a las urnas. Pero además entonces eso le permite al partido de gobierno montar lo que se llama el padrón electoral, es decir, tener cubierto el 100% de los centros electorales, las mesas electorales, los testigos, pero además tienen mucho más capacidad de movilización, tienen mucho más capacidad de una presencia permanente en el centro electoral para tener el acta en sus manos y estar pendientes que en el momento de la transmisión de datos, esos datos se constatan con lo que está en el acta, y además el tema de la Contraloría que se ejecuta. Ese ha sido siempre un tema muy difícil de lograr para la oposición venezolana. No olvidemos que en 25 años se han realizado 32 elecciones y sabemos cuál ha sido a dónde se ha inclinado la balanza en número de elecciones ganadas por el oficialismo y por la oposición, y cómo los éxitos de la oposición, lejos de consolidar a ese liderazgo, después de lo ocurrido en la Asamblea del 2015, se produjo, bueno, la detonación, por decirlo de alguna manera, de un buen sector de la oposición venezolana. Tenemos claro que hay un sector muy radicalizado que está volviendo a cometer exactamente el mismo error cometido en el 2005, cuando se le entregó al oficialismo la Asamblea Nacional con todas sus curules, y entonces establecieron todo el tinglado jurídico político que tiene Venezuela actualmente. Ocurrió lo mismo en el año 2018, cuando se vuelve a llamar a la abstención. Ocurrió exactamente lo mismo en el año 2021, también en el 18. Esa conducta errática de convocar a la oposición para unos procesos, no participar, y luego la participación en otros, confunde también al elector, pero además lo frustra. Yo debo decir con responsabilidad que la ruta electoral en Venezuela quedó gravemente herida en el proceso presidencial pasado, y es un paciente que está en terapia intensiva. Hay que hacer todo para revivirle,
para que salga de ese cuadro crítico. Ahora, ¿y se está haciendo ese esfuerzo realmente, como dice, para tratar a ese paciente? Porque cuando vemos a las organizaciones políticas, cuando usted menciona, bueno, van realmente no se ve una unidad, se ve el panorama complejo. Realmente, ¿qué esfuerzo hay que hacer, como dice, bueno, para tratar a ese paciente? Y entendiendo también que son unas elecciones donde no hay tiempo que perder, no se puede esperar para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, es una campaña electoral muy breve, tal como tú lo estableces, tres semanas prácticamente de campaña electoral efectiva, pero además de ello, siempre hay que hacer el llamado a la participación. Y yo estoy creyendo mucho en lo que ocurrió en el proceso electoral presidencial del año pasado, donde vimos cómo la economía del voto funcionó perfectamente. Hubo 9 candidatos de la oposición venezolana y de esa oposición el 95% se inclinó por un candidato y el otro 5% disgregado en 8 candidatos presidenciales. Yo estoy convencido que esa lección que dio el pueblo venezolano a su liderazgo va a suceder en este próximo proceso. Es decir, la ciudadanía, el elector, va a ubicar cuál es el candidato de la oposición que tiene la mayor opción para derrotar al candidato del gobierno y actuará en esa dirección. Y de esa manera podría lograrse un número importante de gobernaciones, podría lograrse de igual manera en cada uno de los circuitos electorales, porque la gente no recuerda el tema de los circuitos electorales. Si allí se colocaron liderazgos que efectivamente tienen arraigo popular y tienen consideración y respeto por parte de los electores de cada uno de esos circuitos, podría producirse también una sorpresa electoral si el elector consciente entiende cuál de esos candidatos a diputados, tanto regionales como nacionales, pueden efectivamente ganarle a el del gobierno. Si se logra esa polarización entre los candidatos que identifican el elector opositor como el que puede derrotar al adversario oficialista, aquí pueden haber sorpresas. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que haya una huelga de brazos caídos y entonces el gobierno saldrá de nuevo favorecido por la abstención. Hay que recordarle siempre al elector que la abstención le funciona al gobierno. El gobierno siempre va a aupar la abstención, como lo ha venido haciendo en todos los últimos procesos. En esta oportunidad, esa abstención también podría pesarle a el oficialismo. Perfectamente el fenómeno puede ir bidireccionado y eso entonces nos daría otro escenario electoral distinto. Están en juego muchas cosas, muchas sorpresas, muchas interrogantes, aún mucha incertidumbre, tanto para el oficialismo como para la oposición venezolana. Es decir, que con ese escenario, bueno, hay todavía muchos elementos que si están en juego, se lleva eso también a las conversaciones, a las negociaciones, a diferentes movimientos que puedan darse de aquí a las elecciones. Yo estoy convencido que sí, pero es que además no solo debe hacerse dentro del factor opositor. Por ejemplo, si la mayoría de la oposición venezolana está convocando a la participación, el sector que no lo está haciendo es absolutamente irresponsable. Y ese reclamo debe hacérselo quien ahora decidió participar. A mí me complace mucho la decisión que tomó un grupo de dirigentes que llamaron a la abstención y se convencieron que esa no era la ruta. Qué bueno, porque errar es de humanos y rectificar de sabios. Celebramos la incorporación de esos abstencionistas ahora al tema de la participación. Y hay que terminar de deslastrarse de esos liderazgos que solo buscan la pugna
la fractura, que solo buscan la crítica permanente a todo lo que se haga de un sector de la oposición y, por supuesto, del oficialismo, no entendiendo que si una cosa buena sucede dentro del sector oficial, también es político decir eso está acertado, como lo es también, mira, te equivocaste de este modo. Así que otro de los organismos que tiene una gran responsabilidad en este último proceso y en el ánimo de lavarse el rostro es el Consejo Nacional Electoral, porque tiene que haber confianza en el árbitro. Bien, y para hablar del Consejo Nacional Electoral lo vamos a hacer luego de la pausa. Ya venimos con más de argumentos.